¿Cómo está actualmente la situación de masacres? Hay que recordar que se lleva a cabo un registro también, que tal vez las autoridades no lo oficializan, pero los reportes de medios de comunicación permiten al menos ir llevando a cabo el conteo. Para hablar más sobre este tipo de aspectos y lo que estamos viviendo con la violencia en México, en específico las masacres, sumamos a la conversación al subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, Manuel Vélez, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros. Y empezar preguntándole, subdirector, este aspecto, las masacres en el país, en algún punto se consideró que eran hechos aislados, pero ahora parece que si no pasan a diario es porque no las quieren contar prácticamente. ¿En qué estamos metidos entonces con respecto a la violencia en México? Auditorio, pues lamentablemente en el país nos encontramos en una situación crítica en materia de violencia, a pesar de que hoy las estadísticas reportan un estancamiento de los homicidios dolosos, pues lo que continuamos observando, como bien señalas, es que las masacres y el tipo de eventos multihomicidas siguen ocurriendo y siguen ocurriendo a una frecuencia pues bastante preocupante. Tenemos que recordar que aunque los homicidios dolosos se hayan estancado en los últimos periodos, al menos hay una tendencia lateral, pues desde el año pasado hay una pequeña disminución, pues estas se están estancando en unos niveles muy elevados, y estos niveles tan elevados se manifiestan mediante la incidencia de estas masacres que ya señalas, ¿no? Eventos donde hay más de una víctima en condiciones de indefensión, y los eventos, por ejemplo, ocurridos ayer en el Estado de México y que han ocurrido desde el inicio de este sexenio, una masacre muy pues significativa fue lo que ocurrió en Bavispe, Sonora, entre otras, y pues sí son factores que llaman la atención por la crudeza de la violencia y por su seriedad. De lo que recién menciona, lo que hemos reportado aquí en lo que pasó en el Estado de México, entre ellos está una familia y había 4 menores de edad implicados en todo esto. No es por hacer una apología a la violencia, pero antes parecía existir códigos, parecía que los enfrentamientos solo eran entre los grupos armados, pero ahora no les importa quién esté envuelto, van y buscan a todos. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Es que acaso la impunidad es tanta que ya no les importa en qué momento, en qué lugar y a quién están atacando? Probablemente sí. Lo que estamos observando, al menos en el Observatorio Nacional Ciudadano, también es un crecimiento de la incidencia de homicidios dolosos hacia menores de edad, hacia niñas, niños y adolescentes que, estando en un lugar equivocado, pues son víctimas de la violencia homicida. Estas características de la victimización son inusuales, inusuales en el sentido de que pues quizás antes sí ocurrían, pero no ocurrían con tanta frecuencia como la vemos hoy. Otro factor que pues sí es importante destacar es en el caso de los homicidios dolosos de mujeres. A eso quizás hace unos 3 años pues teníamos una presencia no tan elevada de aquellos homicidios cometidos con armas de fuego. Hoy en día, pues 7 de cada 10 son cometidas por arma de fuego, entonces sí estamos en una situación pues muy severa. También de lo que se ve constantemente y se critica mucho es de que suceden las cosas, pero no encontramos culpables, no hay quien esté pagando por los crímenes. Y retomo un poco este tema de la impunidad. Al no existir detenidos, esto abre la puerta a que pueda suceder constantemente, ya que pues se presiente de que no va a haber consecuencias. En efecto, el tema de la impunidad es muy significativo, al menos en toda la construcción de nuestro sistema penal y cómo ha funcionado ya de manera crónica. Nosotros nos enfrentamos a un problema de violencia crónica, pero también un problema de injusticia crónica. Es una incapacidad del Estado mexicano de sancionar y de aplicar la ley donde se tiene que aplicar. La aplicación del marco penal, es decir, de todas las investigaciones para llevar frente a un juez a un presunto delincuente, pues siguen estando rezagadas. Es decir, nosotros aumentan más los homicidios que la cantidad de personas detenidas por presuntos delitos. Hay que estar ciertos
de que la impunidad no es que se vaya a acabar en los próximos 5 años. Es un tema con el que hemos vivido de manera, pues ya las últimas 3 décadas, y que se necesitan más esfuerzos por parte de las instituciones de seguridad y justicia para llevar a cabo investigaciones que durante las primeras 48 horas lleguen a detener a las personas. En México tenemos un problema en el que necesitamos o dependemos en estricto sentido de la flagrancia del delito, es decir, que te encuentres a la persona prácticamente matando a otros, y tenemos un rezago en nuestras capacidades de investigación. Las capacidades de investigación inicial son aquellas que nos permiten ubicar a los presuntos responsables durante las primeras 24, 48 horas del evento, que es cuando es más posible que puedas encontrar a los responsables. Y bueno, sí, estamos hablando de lo que sucede en nuestro país, pero hace unos minutos lo estábamos informando aquí en Mega Noticias, hubo un tiroteo en el metro de Nueva York, lo que nos lleva a preguntarnos nuevamente sobre esta facilidad que existe de acceder a las armas en el país vecino del norte, pero también las que siguen llegando hacia nuestro país, y va a ser un tema que estaremos desarrollando esta jornada aquí en Mega Noticias. La pregunta es, ¿hay manera de poder relacionar las armas que vienen desde Estados Unidos con estas masacres? ¿Es esta facilidad y disponibilidad lo que también facilita que se susciten masacres en nuestro país? Sin duda es un elemento a considerar, en primer lugar, porque el acceso a las armas pues te permite allegarte de herramientas que tienen un poder letal mucho más significativo y que te permite en un mismo evento pues asesinar, matar a más de una víctima. Con, por ejemplo, las armas semiautomáticas y las armas automáticas, pues es mucho más sencillo que si tuvieras, por ejemplo, machetes. En ese sentido, pues sí hay que tomar en cuenta la evidencia que tenemos en México sobre el trasiego de armas de Estados Unidos y de otros países. No hay que olvidar que también hay ingreso de armas de otros países que llegan a territorio nacional, ya sea a través de la frontera, vía contrabando, o llegan en partes de otros países y aquí ya se ensamblan. Pero esa es una parte de la historia. Reducir el tema de los homicidios y de la presencia de masacres únicamente a la disponibilidad de medios como las armas, pues no es la historia completa. Tenemos también que tomar en cuenta, como ya lo hemos platicado, la respuesta del Estado, que es incapaz o que ha mostrado una incapacidad pues bastante aguda de prevenir la violencia en distintos ámbitos, en el ámbito doméstico, en el ámbito público, y que pues es un ingrediente insoslayable de la permanencia de la violencia en el territorio. Subdirector, le agradezco mucho estos minutos que nos pudo brindar aquí en Mega Noticias Informa para hablar más de este tema. Esperamos tener más espacios como este y seguir ampliando esta información, y agradezco mucho su tiempo para haber estado aquí esta mañana. Muchas gracias a ti, Francisco. Un saludo a ti y a tu auditorio, y los invitamos a seguir al Observatorio Nacional Ciudadano en nuestras redes sociales en @ObsNalCiudadano.